Listo, ya estamos grabando. Entonces, si en la parte cuando les explicaba la definición de cómo se usaban cadenas, así a simple eh, descripción, ¿no? Luego vamos a ver la siguiente semana cómo se trabaja con cadenas así de manera más avanzada, pero las cadenas se definen con comillas sencillas, ¿no? También se pueden definir con comillas dobles. Eso vamos a ver ya la siguiente semana, cómo usar caracteres de escape en cadenas, etcétera, ¿ya? Así que por ahora tengan en cuenta que las cadenas las pueden definir con comillas simples, ¿ya? Entonces todo lo que esté dentro de esta comilla y se coloree de rojo es una cadena, ¿no? Entonces si yo imprimo esto, al poner la coma estábamos poniendo que se separen por espacios, ¿no? Entonces simplemente poníamos un paréntesis, el valor que correspondía a las libras, una coma como carácter de verdad, ¿no? Coma, chelines, peniques y finalmente el paréntesis, ¿no? Con una separación de nada, vacío. Pero este formato de escritura es un poquito engorroso, ¿no? Se ve feo. Entonces, como alternativa para esto y para otras aplicaciones de cadena que vamos a ver más adelante, se introduce el concepto de f-strings, ¿ya? Un f-string es una forma sencilla, como dice aquí, ¿no? De combinar texto y valores de esta forma. Si yo quiero, por ejemplo, incrustar valores numéricos o valor de cualquier tipo de una variable dentro de una cadena para darle este formato, ahorita vamos a ver cómo se hace con el ejemplo, pero la estructura simple de un f-string es comillas simples para definir una cadena, pero por delante le ponemos una f, ¿no? Que significa una f cadena, digamos. Y todo lo que va a ir con un valor evaluable va a estar entre llaves, ¿no? Entonces, si pongo el texto y lo que sea que va aquí una variable, se va a evaluar y la va a volver cadena y la va a poner aquí, ¿no? Y va aquí. Ahora, ¿cómo haríamos esto con f-strings? Digamos que tuviéramos 2 libras, 4 chelines y 5 peniques, simplemente ponemos f y aquí ponemos paréntesis, entre llaves, lo que sea que va a valer libras, coma, chelines, coma, peniques, y se va a evaluar. Si ejecutan esta línea van a ver que efectivamente, ¿no? Paréntesis, 2, 4, 5. Entonces, esta sintaxis de las f-strings ya nos evitan tener que hacer todo este engorro, ¿no? Para la separación, para ir poniendo los valores que queremos. Y es mucho más transparente, ¿no? Sabemos que aquí va la libra, sabemos que aquí va el chelín, sabemos que aquí va el penique, y simplemente lo formateamos y donde queremos que vaya le ponemos llaves, ¿verdad? Ahora, esta sintaxis funciona con cualquier tipo de dato, ¿no? Y también evalúa expresiones. Por ejemplo, si yo tengo A y B, A igual a 13, B igual a 10, y yo hago print y quiero imprimir A más B, es A más B igual a el valor de evaluar la suma A más B, pues nos da así, ¿nota? Entonces tenemos AB, ¿no? La cadena A más B, 2 puntos, evaluamos A, evaluamos B, pero no sumamos, ¿no? Ponemos el carácter de suma, me dice que es 13 más 10, es igual a, y ahora sí sumamos A más B dentro de las llaves, lo que va a hacer Python es agarrar, evaluar este código, y el resultado lo va a poner aquí, ¿no? Lo va a poner dentro de la cadena y me lo va a mostrar. Y se dan cuenta que el formateo es mucho más transparente, como incluso más obvio que en el caso de arriba, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre este concepto de las f-strings? Las vamos a utilizar a partir de ahora en los ejercicios para formatear la salida, ¿no? Bueno, no tenemos dudas por ahora. Entonces, el siguiente concepto que es lo que aplican las f-strings, ¿no? ¿Cómo funcionan realmente las f-strings? Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos números y lo estamos poniendo dentro de una cadena. No son lo mismo, ¿no? Para esto se utiliza la conversión de tipos de datos, ¿ya? Las palabras reservadas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Int, float, str, etcétera, nos sirven también para instanciar un nuevo elemento de ese tipo, ¿ya? Un nuevo objeto. Entonces, si yo tengo un número, los que han trabajado en otros lenguajes, como Java, por ejemplo, que es un clásico,
conocerán la función punto to string, ¿no? Que les convierte una cadena su objeto. En Python, estas conversiones se hacen mediante, podría decirse, funciones con argumentos, mucho más similar a lo que hacía C. No es tan orientado a objetos como Java, ¿ya? Entonces, si yo quiero convertir un número a una cadena, le damos el número como argumento al tipo str, ¿no? Y simplemente al poner str, el número, se convierte a cadena. Por ejemplo, convirtiendo un entero a cadena, ¿no? Acá, inicializamos n igual a 10, el número en cadena es igual a str10 o str_n, aquí para mantener la coherencia del ejemplo, print ncat, y se dan cuenta que no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, literalmente imprime un 10. Pero si yo imprimo print el tipo de la cadena, ¿no? De n en cadena, vemos que n ya no es un número, ¿no? Si nosotros imprimimos el tipo de n es un entero. Pero si yo le pongo, hago esta conversión, ahora n es una cadena, ¿no? De esta manera, la conversión entre tipos de datos es mucho más transparente, ¿ya? Ahora, podemos incluso modificar la cadena y luego volverla a convertir a número. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un f-string, ¿se dan cuenta? Estoy diciendo, créame una cadena, ¿ya? Donde tenga n cadena, ¿no? El 10, y concatenale o ponle punto 123, ¿ya? Voy a comentar esta parte para que se vea. Si ejecuto, se vuelve 10.123, ¿se dan cuenta? Pero yo quiero volver esto, ahora de lo que es una cadena, un número. Un número con decimales, ¿no? ¿Cómo sería esto? Con un float. Entonces digo, agarra esta cadena, ¿no? 10.123 y conviértela a número. Si le pongo float y dentro de como argumento la cadena, me lo convierte en un float. Efectivamente, vamos a ver ahora. Sí, hay un problema acá. Estoy haciendo un ncat1, le voy a cambiar el nombre para poder ejecutar este comando varias veces, porque si no va a crear la cadena y va a ir concatenando punto 120. ¿Se dan cuenta del error acá? Como ya he creado la cadena una vez con el punto 123 y al volver a ejecutar la instrucción, como sigue en memoria porque Jupyter va ejecutando código secuencialmente, ¿no? Todo se comparte, no es que corre cada celda independiente, estaría volviendo a concatenar punto 123 y me da un error, ¿no? No puede convertir, es un flotante. Pero por eso le estoy poniendo un nombre alternativo, ncat1, para no tener ese problema. Finalmente, vemos que ya es un flotante y podemos operar encima. Por ejemplo, le sumamos 1, ¿ya? Y tenemos ya no 10.123, sino 11.123. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que está haciendo en realidad las f-strings es que cuando yo le pongo entre llaves algo, evalúa esa expresión como acá y automáticamente la convierte a cadena y la concatena con esa cadena, ¿no? La junta las cadenas y de esa manera tenemos ya la salida en formato de texto bien formateado. Esto de la conversión de tipos de datos nos va a ser muy útiles cuando veamos en un momento el concepto de entradas de datos, ¿ya? Antes de entrar a entradas de datos, ¿se entiende esta parte o existe alguna duda? Dicen que está bien. Les invito, ¿no? A que vayan escribiendo. Si hago alguna modificación, ustedes también pueden modificar, ¿no? Como tienen una copia inmutable original en Drive, entonces por más que haya alguna cosa rara y se arruinara el notebook, pueden siempre recuperar la versión original, ¿no? Entonces, eh, esto nos va a servir, como les comentaba, en entradas de datos. Y pasamos al siguiente punto. Las entradas de datos, ¿no? ¿Cómo leemos información, en este caso, que es lo más introductorio, por teclado? No, a diferencia de cosas que vamos a ver un poquito más adelante, como introducir datos ya
leer datos, ¿no? De algún archivo, etcétera. Aquí vamos a hacer entrada de datos por teclado, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos leer, ¿no? Por teclado, se usa la instrucción input, ¿ya? La cual les va a devolver una cadena que contiene una línea completa, ¿ya? Es similar si han utilizado, otra vez volviendo al ejemplo de Java, es similar a cuando usan el escáner y ponen read line, ¿no? Leer una línea entera. O si usan C, o si han usado C++ y utilizan el getLine, si mal no me equivoco. En este caso, lo que hace es, por más que ustedes pongan espacios, hasta que aprieten Enter, se va a leer toda esa cadena, ¿ya? Por ejemplo, vieron que se abrió un cuadrito, ¿no? Un cuadrito negro que lo vamos a ver más adelante también de nuevo. Yo ingresé un texto por teclado, hola, ¿cómo estás? Y imprimo esa línea y me imprime, hola, ¿cómo estás? ¿No? Porque está leyendo, como les digo, todo lo que escribo hasta que presiono Enter, ¿ya? Ahora que ya sabemos convertir tipos de datos, como les digo que el input lee solamente cadenas, tenemos que convertir la cadena de entrada a un entero o a un flotante si queremos realizar operaciones numéricas, ¿no? Entonces, con este código, con este fragmento, podemos leer un número, ¿no? Le decimos, léeme un número por teclado, conviértelo entero, imprime el número y operamos sobre el número, le sumamos 3, ¿no? Aquí veamos. Ven que se abre un cuadrito de diálogo. En el caso de que corran esto por consola, que vamos a ver más adelante, esto va a mostrarles un espacio en blanco, ¿no? Ahora, si escribo, por ejemplo, 18, ¿no? Aprieto Enter, me lo convierte entero, imprime el 18 e imprime 18 más 3, ¿no? Entonces, de esta manera ya podemos leer números, ¿no? Ya podemos empezar a interactuar con nuestro programa, sencillo. Eh, Ahora, veamos un ejemplo de cómo haríamos el caso de los chelines de nuevo, ¿no? Pero ahora con datos de entrada, ¿ya? Porque si vieron, habían muchas, en el ejemplo original, habían varios casos de prueba, ¿no? No solo era uno. Probemos. Si se dan cuenta, hasta acá el código es el mismo, ¿no? Que hemos visto en la anterior clase. La diferencia está en el print, que ahora el print es con un f-string, ¿no? A diferencia del print ese más arcaico que estábamos usando en la anterior clase. Y el input, ahora sí leemos por teclado la entrada, ¿no? Peniques se lee por teclado, lo convierte en entero y trabajamos sobre los peniques. La entrada era 10.000, entonces escribo control enter y escribo 10.000. Enter. Y me imprime la salida. ¿Ven? De esta manera ya podemos insertarle datos a nuestro programa, ¿no? Podemos interactuar con nuestro programa. Ahora, esto es un caso sencillo, ¿no? Donde tenemos un solo número de entrada. Pero van a ver que hay más problemas, ¿no? Ejercicios tal vez, donde les demos múltiples números de entrada separados por espacios, ¿ya? Para esto, para hacer esta lectura, ¿ya? Si yo pongo, por ejemplo, digamos, 3 espacio 8 y quiero leer el número 3 en A y 8 en B, para hacer esa lectura vamos a utilizar esta sentencia, ¿ya? List map float input.split, ¿ya? Ahorita se ve algo complicado, algo largo, y esto no lo vamos a detallar completamente ahorita, porque para comprenderlo bien en su totalidad, tienen que saber tienen que saber lo que es una lista, tienen que saber cómo manipular cadenas y tienen que saber el concepto de un generador
y trabajar funciones, aplicar funciones de forma lazy, como lo hace Map con Python. Algunos ya sabrán de qué estoy hablando con estos términos que les he dado, pero otros no. Entonces, cada sección se va a ir detallando. Por ejemplo, esta parte de acá la vamos a entender la siguiente semana. Esta parte de acá la vamos a entender la tercera semana. Entonces, hasta el fin de este curso, esto lo van a comprender y van a saber utilizar este tipo de funciones que son muy útiles, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a usar como una cajita negra, hasta que lo podamos entender en su totalidad. Por ahora tengan en cuenta que lo que hace esto es leer, ¿ya? Leer números separados por espacios o datos separados por espacios, que cuando ustedes presionan Enter, lo va a separar y lo va a ir asignando a cada variable el valor correspondiente, convertido, en este caso, a un número flotante. Si ustedes cambian este float por int, se va a convertir en un número entero. ¿Está bien? Eso es lo único importante por ahora. Ahora, si nosotros queremos reescribir el ejemplo de la distancia, de la similaridad del coseno, ¿no? Ahora vamos a leer por teclado. Y si recuerdan, la entrada de ese ejercicio tenía los números 6, 4, 19, 8, ¿no? Y eran separados por espacios. Entonces yo puedo hacer esa lectura de esta manera. X1, Y1, X2, Y2, y lo que yo escribo por teclado lo va a leer y lo va a desdoblar en cada variable, y luego calculamos. ¿Se dan cuenta? El código es exactamente el mismo acá, y el print también, ¿no? Lo único que cambia es nuestro input. Veamos cómo funciona. 6, 4, 19, 8. Enter. Y nos da la distancia del coseno, ¿no? Entonces, ¿se entiende ahora cómo podemos leer datos por teclado? Esto lo van a poner en práctica en los ejercicios de la clase de hoy, y también lo van a poner en práctica en los ejercicios de la clase pasada, las tareas que les hemos dado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Como spoiler les digo, así para motivarlos, si es que alguien cree que estamos muy avanzando tal vez muy lento, que es para un poco adecuarnos, ¿no?, a las personas que también no tienen base. Entonces la idea es que todos podamos llegar a comprender bien hasta cierto punto. La siguiente clase les voy a enseñar cómo utilizar esta base de Python que hemos aprendido para eliminarle el fondo a una imagen. Van a aprender que es algo bien sencillo, pero que al final es programar, ¿no? Ensuciarse un poquito las manos. Listo. Ahora, hasta el momento solo hemos visto cómo leer datos, cómo operar numéricamente y cómo mostrar datos y formatear la salida, más bonito, ¿no? Con strings es la manera suprema, entre comillas, de formatear nuestra salida. Sin embargo, existen dos conceptos ya de la programación que vamos a ver esta semana, que son los más importantes. Uno de estos son las estructuras condicionales, ya de la programación estructurada. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo hemos visto secuencial, ¿no? Todo secuencial y ya. Pero va a llegar puntos donde vamos a tener ramas lógicas, ¿no? Donde queremos hacer que si ocurre una condición, queremos que haga algo, y si es otra condición, queremos que haga otra cosa totalmente distinta. Entonces, para eso existen estas estructuras condicionales que están en inglés llamadas if, else y el if, ya que vamos a ver también el if. La estructura para este código es simple, ¿no? Si o if se cumple una condición, hace algo. Caso contrario, hace otra cosa. No siempre vamos a necesitar el else, por lo tanto, no siempre vamos a necesitar que haga otra cosa. Ahora, nótese
que las instrucciones que están dentro de cada bloque están indentadas, en este caso con 4 espacios. ¿Qué quiere decir indentadas? Que están 4 espacios adentro, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y esta es la base de la lógica de la sintaxis de Python, ¿ya? Que en Python nosotros no tenemos llaves, no tenemos instrucciones begin end, etcétera, para indicar que este es un bloque de código, ¿ya? Para indicar bloques de código, lo que en Python se hace es poner 2 puntos, en este caso si es una estructura condicional, y todo lo que esté 4 espacios adentro, ¿no? O una tabulación, literalmente, pertenece, ¿ya? A lo que sea que se tiene que ejecutar dentro de este bloque de código. Porque todo hasta ahora lo hemos visto a este nivel, ¿no? Todo juntito, pegado a la izquierda, podría decirse. Entonces, esto es lo más importante, ¿ya? La indentación. Algunos, si ustedes escriben código de esta manera, y luego ve así, les va a dar error, ¿ya? Les va a dar un error de sintaxis. Tal vez alguno habrá enfrentado este mismo error si en los ejemplos, en los ejercicios de acá, se dan cuenta que tenían que escribir el código aquí, ¿no? Indentado. No podían escribirlo acá. Caso contrario, les daba error, ¿ya? Ese es por los bloques de indentación. Ahora, para realizar estas condiciones podemos utilizar comparaciones lógicas, ¿ya? Comparaciones entre las cuales están la de mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto de o negado, ya que en Python el negado es literalmente not. Ahora, ¿cómo funcionan estas condiciones lógicas? Por ejemplo, creamos A igual a 12, B igual A es igual a B, y ponemos, ¿no? A igual a B, y esto nos va a devolver un valor booleano, un valor de verdad o falso. En este caso, efectivamente, A es igual a B, por tanto es verdad. Ahora, sea B igual a 17, A es igual a B, falso, porque A es 12 y B es 17. ¿Cómo comprobamos si un número está en un rango? Por ejemplo, tenemos A igual a 16. Queremos ver si A está entre 10 y 20. En otros lenguajes de programación, ustedes tendrían que haber hecho 10 menor o igual a and A menor o igual a 20. Que and es un conectivo lógico que dice y, ¿no? Se cumple que esto y esto, si ejecutamos, nos dice verdad. Pero Python nos abstrae esto y nos permite escribir de manera mucho más natural A menor o igual a 20, mayor o igual a 10, que está en el rango. Y nos da el mismo resultado al ejecutar el código. ¿Va? Ahora, si probáramos que esté en un rango entre 10 y 15, pues nos va a dar falso, porque A es 16, no está en el rango. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, ya vemos cómo podemos empezar a utilizar estas relaciones lógicas, ¿no? Estos comparadores lógicos para crear la condición de nuestra estructura condicional if. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Indicar si un número es par o no es par, ¿ya? Leemos el número, ¿no? Aquí tenemos que tener claro que a partir de ahora todo lo vamos a leer. Luego, si nuestro número es divisible entre 2, ¿ya? Recuerdan que la operación módulo nos daba el resto de una división. Entonces, A módulo 2 es 0, si es par. Queremos comprobar que sea 0 y decimos, si A módulo 2, el resto de dividir A entre 2 es igual a 0, entonces imprimir par. Caso contrario, que no se cumpla esto, significa que el módulo no es 0, puede ser 1 en el caso del par, del 2. Por tanto, el número es impar. ¿Se dan cuenta? De esta manera estamos creando esa lógica. Si ejecutamos este código y yo ingreso un 10, pues es par. Si yo ingreso un 15, es impar, ¿no? Luego, otro ejemplo,
¿ya? Utilizando la extensión del else y el if, que es un elif. Dado un número representando un mes, ¿ya? Indicar de manera textual a qué mes corresponde. Yo leo un número n y digo, esta, si se dan cuenta, es una condición de if, ¿no? Digo, si n igual a 1, imprimo enero. El if, ¿qué significa el if? Es un recorte, es una forma recortada de decir else if, ¿ya? Que dice, si no, si n es igual a 2, print febrero. ¿Se dan cuenta? El else no nos pide una condición, porque dice, si se cumple esto, ejecuto esto. Caso contrario, ejecuto esto. Pero si dijera, si se cumple esto, si no se cumple esto, caso contrario, si se cumple esto. Caso contrario, si se cumple esto. Caso contrario, si se cumple esto. Y así sucesivamente hasta un caso terminal donde si no se cumple nada de lo anterior, recién se cumple esto, ¿no? Esto en otros lenguajes se les conoce como un switch, ¿ya? Pero en Python no existen los switches, ¿ya? Por tanto, se utiliza el if. Si n es igual a 1, imprimo enero. Caso contrario, si n es igual a 2, imprimo febrero. Y así sucesivamente para cada uno de los meses, ¿se dan cuenta? Si pruebo este código, ahorita estamos en julio, por tanto, el número debería ser 7. Si yo escribo 7, enter, julio. ¿Se dan cuenta? De esta manera, estamos utilizando condicionales, ¿no? Aquí hay una nota que dice que esta implementación es subóptima, y en siguientes lecciones se va a ver cómo optimizar este tipo de implementaciones, ¿ya? Pero por ahora la idea es que se entienda y sea intuitivo, ¿no? No complicarles desde el inicio. Antes de avanzar a un poco más de estructuras más complicadas, entre comillas, de ifs, ¿tienen alguna duda? Sí. Veamos el caso de estructuras condicionales en múltiples, antes de pasar a ejercicios, ¿ya? La sesión de hoy no es muy larga, la idea es que hoy día practiquen, ¿ya? Más que nada es entender esto. Condicionales múltiples, ¿ya? Veamos esto. Si queremos hacer múltiples comparaciones como la que les había dado hace rato, ¿no? El OR y el AND, con ese AND, ¿ya? Que decía, si A, si A es mayor o igual a 10 y A es menor o igual a 20, ¿recuerda? Entonces, si queremos hacer esas comparaciones múltiples, ¿no? Conectivos lógicos, podemos utilizar los operadores OR y AND, que literalmente significan O y también I, ¿no? Hay ese problema, O e I, ¿verdad? Por ejemplo, verificar si un número es múltiplo de 3 y 5. Entonces leemos un número y decimos, si n módulo 3 igual a 0 y n módulo 5 igual a 0, print múltiplo de ambos. Caso contrario, no es múltiplo. ¿Se dan cuenta? Si yo pusiera O, aquí un OR, en vez de AND, preguntaría si n es múltiplo de 3 o n es múltiplo de 5, con que sea múltiplo de uno de los dos, no me interesa cuál, va a entrar dentro de la condición dentro del código para la condición del if. Si es que uno de los dos, no, si es que los dos se cumplen, pues es lo mismo, ¿no? Con que uno se cumpla es suficiente. Pero si yo le pongo un AND, tienen que cumplirse sí o sí las dos condiciones. Si una de las dos no se cumple, no entra el if, entra el else. ¿Ya? Probemos con el 3, no es múltiplo. Probemos con el 5, no es múltiplo. Probemos con el 15, múltiplo de ambos. ¿Se dan cuenta? Por más que 3 o 5 solitarios sean múltiplos, una de las condiciones sea verdad, pero como no son verdad ambas a la vez, entonces no entra dentro de la condicional del if. Ahora,
Vamos a ver dos ejercicios para poner esto en práctica, ¿ya? Queremos, por ejemplo, en este caso, voy a borrar este código para que no se vea. Queremos sacar el máximo de 3 números, ¿ya? Ahí van a ver ustedes en su notebook que está vacío, ¿ya? Un cuadrito vacío, y dice máximo de 3 números. Escribe un programa que lea 3 números separados por un espacio. Ya saben que tienen que utilizar la instrucción de arriba para leer esto. La entrada consiste de una línea con 3 números enteros separados por un espacio. La salida, la salida consiste de una línea que contiene el máximo de en este caso, de los números, de 3 números, ¿no? Entonces, tienen que pensar la lógica, ¿no? ¿Cómo comparo 3 números para saber cuál es el más grande? ¿Ya? Entonces, este ejercicio les invito a que pongan en práctica lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y traten de resolverlo. Si tienen una duda hasta acá, pueden preguntarla y les voy a dar 10 minutos para que respondan este ejercicio, ¿ya? Tienen que pensarlo bien. Lo pueden hacer en 3 ifs. 3 ifs con dos condiciones conectadas o sea, por la conectiva OR o AND, ¿ya? Pero pueden hacerlo con 3 ifs conectados. Entonces, tienen hasta las 6, hasta las 7, ¿ya? Ya hemos corrido 2 minutos, hasta las 7, 8 minutos.
Ya, alguien dice, ¿cómo entro para hacer los ejercicios? Se les ha enviado a su correo, ya los que se han registrado, una contraseña. Tienen que usar su correo con el que se han registrado y su contraseña, ¿no? Que se les envió, para, aquí le van a dar login, y aquí ponen, ¿no? Su usuario, su correo, contraseña, y una vez entran, van a clase 2 y aquí hay un link que dice Notebook. Caso contrario, no van a poder ver esto si no están logueados. Solo los que tienen cuenta pueden ver este botón. Le dan clic en Notebook y les va a abrir este Notebook de Google Colaboratory. ¿Ya? Aquí está todo lo que estamos viendo el día de hoy y aquí están bueno, el bloque de código libre para que hagan los ejercicios. Si quieren correrlo desde Jupyter Notebook, lo descargan en formato .ipynb. Ahora, para la instalación, todo eso, tienen que ver el video de la sesión cero, bueno, de la sesión inicial, que hemos puesto el día, que hemos visto el día lunes, ¿no? Que se está grabado también y está aquí en la plataforma, en la parte de introducción. Ven el iconito de video, esta es la introducción. La clase uno también está grabada. Dice alguien aquí que ya terminó. ¿Cómo van los demás? A ver. Alguien dice, ya hizo el ejercicio, se guarda automáticamente. Sí. Obviamente esto tienen que hacerle una copia, ¿no? Para que se les guarde en su Google Drive, le dan, ¿no?, aquí archivo, guardar una copia en Drive, ¿no? Y todo lo que han hecho ustedes se les va a guardar en su Google Drive. Luego lo pueden mover a la carpeta que quieran para almacenarlo. De hecho, para poder ejecutarlo hayan tenido que haber hecho la copia en Drive, ¿no? Ahora no sé si habrá modificado algo en Colab que les dejara correr sin hacer una copia, pero que yo recuerde siempre se necesitaba. Como ustedes lo tienen en su Drive, pues, o lo tienen en local, tienen la copia y se guarda para siempre para ustedes, ¿no? Esa es la idea, que siempre puedan tener su código disponible. Ya es tiempo. Entonces vamos a ver una solución, ¿ya? Que esta es una solución que así se me ocurría ahorita, que era la que ya la tenía un poco anotada porque es súper intuitiva, ¿ya? Que es, vamos a leer primero, ¿no? A, B, C igual a list, map, int, input, punto split. Esto leemos nuestros tres numeritos. No hay nadie más con consultas, dicen. Sí, en el caso de que sean iguales, en el caso de que los valores sean iguales, pues cualquiera es el máximo, ¿no? Para eso deberían ya haber tomado en cuenta ese caso. Ahorita les estoy poniendo los ejercicios solo con un ejemplo, ¿ya? Porque estos son ejercicios que ahorita vamos a ver en clase, ¿no?
En un momento les explico ya los ejercicios evaluados con múltiples casos que van a realizar de tarea. Esos ya van a poder probar les va a probar con varios casos para saber si está bien lo que han hecho o no. Entonces, continuando con esto, ¿no? Una idea súper sencilla que se nos podría ocurrir es, si A es mayor o igual a B, y B es mayor o igual a C, o, ¿no? A es mayor o igual a C, y C es mayor o igual a B. Eso significa A es mayor a B y B es mayor a C, o A es mayor a C y C es mayor a B. Se dan cuenta que permutamos B y C, ¿no? Pero siempre tomamos en cuenta que A es mayor a todos los demás, ¿no? Si se dan cuenta, esto se podría simplificar lógicamente mucho más, pero lo estoy poniendo de esta manera para que la explicación sea intuitiva, ¿verdad? En caso de que se cumpla que A es mayor a cualquier combinación de B y C, les imprimimos A, ¿no? Caso contrario, si B es mayor o igual a A y B y A mayor o igual a C, o B es mayor o igual a C y C es mayor o igual a A, ¿se dan cuenta? Si B es mayor a cualquier combinación de A o C, ¿no? Print B. Finalmente, podemos poner else, en este caso le estoy poniendo el if. Si C es mayor a B y B es mayor a A, o C es mayor o igual a A y A mayor o igual a B, print C. Se dan cuenta que estoy poniendo mayor o igual, porque en el caso de que sean iguales, pues, por ejemplo, yo pongo aquí 44 menos 10, pues 44 es el mayor, cualquiera de los dos 44, no importa, ¿no? Por eso estoy poniendo el mayor igual, para considerar el caso. Finalmente probamos. 22, 44 menos 10. Enter. 44. ¿Se entiende esta solución para los que no lo hayan podido implementar por su cuenta? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio un poquito más gráfico, ¿ya? Para esto, si lo están haciendo desde, bueno, en este caso, desde en el Google Colab, habrán visto que hay una celda al inicio de todas que están con signos de exclamación, ¿ya? He subido a GitHub funciones, ¿ya? De utilidad, utilitarios, que vamos a ir utilizando conforme pasan las clases, ¿ya? Esta función nos va a permitir graficar, ¿ya? Vamos a graficar el ejemplo del siguiente ejercicio. Para eso es necesario que ejecuten este comando y van a poder utilizar esta función. Caso contrario, les va a dar error cuando quieran ejecutar esta línea de código, ¿ya? Tienen que ejecutar esto, les va a descargar este archivo para graficar y lo va a poner en la posición correcta. Una vez lo hayan descargado, al ejecutar este comando no debería darles ya ningún problema. Debería funcionar todo perfectamente, ¿ya? Ahora, este ejercicio dice, acá, ¿no? Debería estar así, normal. Dice, creemos que dadas las coordenadas de los centros de dos círculos y sus radios, determinar si estos se intersecan, ¿ya? Los datos, como se los voy a dar, ya, para más detalle, son de esta forma. X o X1, X2, radio 1, perdón, X1, Y1, radio 1, X2, Y2, radio 2. ¿Se dan cuenta? De esta manera estamos describiendo, lo voy a anotar también en el Colab para que, por si tienen dudas, porque esto puede dar lugar a alguna duda. Ahora sí, perfecto. Esta forma es su entrada, ¿ya? Entonces probamos
con estos casos. Probamos con el caso del menos 2, 4, 3. Eso significa x menos 2, y menos 4, radio 3. Y el segundo círculo, x4, y5, radio 6. ¿Ya? Estos dos los vamos a graficar. Para graficar vamos a usar esta función graficar círculo. Le decimos graficar círculo y vamos a ver qué es lo que recibe. X1, Y1, Y1, X2, perdón, y X2, Y2. Entonces, decimos, voy a poner tal cual, ya el texto. Ustedes van a encargarse de leer los datos, etcétera. Aquí es simplemente para que se entienda este ejemplo. Ejecutando esta función nos grafica, ¿ya? Los círculos. Vemos que en este caso no tendríamos que imprimir si los círculos se intersecan o no. Imprimir sí, no, como quieran mostrarlo de forma que sepan ustedes que el código les dice si el círculo se interseca o no. ¿Cómo comprobamos que nuestra solución esté bien? Graficamos, ¿no? Para el primer caso, vemos que no se intersecan los círculos. Para el segundo caso, ¿no? 1, 2, 3 será 4, 5, 6. Vemos que sí se intersecan los círculos, ¿no? Se superponen en algún punto. Entonces, ustedes tienen dado los dos centros del círculo, el centro del círculo 1, el centro del círculo 2, radio del círculo 1 y radio del círculo 2, que decirme si estos se intersecan o no. ¿Ya? Ese es su ejercicio de ahora y pueden usar esta función para graficar y verificar que esté bien su resultado. ¿Les parece bien 5 minutos para pensarlo y resolverlo? Este ejercicio es más cortito que el de los ifs. Entonces iríamos hasta las 10:15, 5 minutos para resolver esto. Aquí hay un velocista que dice que ya está. Entonces ya tenemos a alguien que ya lo hizo. Module not found error. Sí, si te sale module not found error es porque no has ejecutado este comando. Tienes que ejecutar sí o sí este comando inicial, porque si no, te está descargando un archivo .py que te lo está preparando la función para graficar, ¿no? Si no has descargado esto, no encuentra el archivo.
A ver, aquí dicen, en el caso de Sergio ahorita lo voy a explicar, a algunos les va a dar este problema ahora que me doy cuenta, pero son los que utilizan en local y con Windows, ¿ya? Los que tengan Mac o Linux no les debería dar problemas, o los que corran con Jupyter tampoco. Después otra pregunta que ponen es, ¿por qué a las librerías al importar se les coloca from? Porque cuando tenemos una librería, podemos tener muchas funcionalidades, ¿no? Por el caso del ejemplo anterior era el math, ¿no? Podíamos importar, podíamos hacer, hay dos formas de importar, ¿ya? Una forma de importar es con import math, ¿ya? Y de esa forma tendríamos que hacer math.sqrt2, por ejemplo. Y llamar función con punto, el nombre de la función, punto, el nombre de la función, punto, el nombre de la función. Para no hacer esto, Python nos permite importar desde la librería funciones específicas. Por ejemplo, si yo solo quiero la raíz cuadrada, puedo hacer desde math importa solo sqrt. O también puedo decir importe varias, sqrt y exponencial. Entonces, si yo hago esto, ya no hay necesidad de hacer el punto sqrt, directamente pongo sqrt2. Se importa como una función. ¿Ya? Puedo poner exp2. También se está importando la función exp. Pero hay casos donde queremos todas las funciones de una librería. Entonces podemos hacer from math import asterisco. En ese caso importa todo, ¿no? En este caso estamos importando del módulo, en realidad plot utils, la función graficar círculo, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya no tenemos que hacer utils.plotutils.graficar círculo, sino simplemente utils.plotutils. De ahí importamos graficar círculo y al final simplemente utilizamos la función como tal. ¿Ya? Ahora, ya han pasado los 5 minutos, ahorita vamos a ver la solución. Antes, para los que no han podido lograr hacer esta gráfica, ¿no? Y les daba el problema de no se reconoce el comando wget, ¿no? Este de acá, wget, y el move, muy probablemente es porque están con Windows, ¿ya? En caso de que les diera el problema, ¿ya? Pueden agarrar, hacer control C, control V, al link, ¿ya? Les va a cargar un archivo de texto acá, que denme un momentito que mi internet está un poco lento. Les sale, este es el código literal, le dan clic derecho, guardar como, y lo guardan donde está su notebook, ¿ya? Donde sea que estén trabajando con su notebook, ahí lo guardan. Crean una carpeta que se llame utils, y el archivo lo mueven ahí dentro. Con eso ya debería funcionarles sin problema, ¿ya? Ahora, vamos a ver la solución de este ejercicio. ¿Cómo podríamos resolverlo lógicamente? Y para eso voy a utilizar una pizarrita virtual, Whiteboard. La idea es desarrollar también nuestra lógica, ¿no? Finalmente, antes de terminar hoy día, como les digo, les voy a explicar los ejercicios que tienen que hacer. Viendo mi pizarra virtual. Listo. Si ustedes tienen un círculo, ya voy a dibujar un círculo acá. No soy el mejor dibujante del mundo con mouse, pero hago lo que puedo. Si ustedes tienen dos círculos y yo les doy el centro de un círculo acá y les doy el centro de otro círculo acá, ¿no? ¿Cómo sé si estos se están intersecando o no? ¿No? ¿Cómo puedo saber si se está intersecando o no? La solución lógica a este problema es utilizar el otro elemento que les damos,
el radio, ¿no? Yo sé este radio, yo sé este radio. Si se dan cuenta, puedo sacar la distancia entre dos puntos, entre el centro 1 y el centro 2. Y si yo sumo este radio, ¿no? Lo voy a pintar de negro, este radio, y sumo este radio, si la suma de los dos radios, en este caso, es menor que la distancia entre los dos centros, ¿qué significa? ¿No? Si la distancia es mayor que la suma de los dos, significa que no se intersecan, ¿no? Porque aquí hay un espacio, un pequeño fragmento, chiquitito, que lo voy a poner aquí de verde, este fragmento que no une estos dos radios, que es la distancia extra por la que la distancia entre los dos puntos le gana a los radios, podría decirse. Pero en caso donde estos dos círculos sí se intersecaran, ¿ya? Donde tuviéramos un círculo acá, bueno, una elipse estoy haciendo, un círculo acá y un círculo acá, y yo calculo la distancia entre los dos puntos, entre sus radios, entre sus centros, se dan cuenta que los radios, este y este, son mayores, la suma de los dos radios es mayor que la distancia que separa sus centros. Entonces, de esta manera, podemos saber efectivamente que se intersecan o no, simplemente jugando con las distancias. Para esto, deberían ya haber implementado el ejercicio de la distancia euclidiana que les dimos la clase pasada. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo implementamos. Decimos, input, ¿no? Tenemos que leer x1, y1, r1, input.split. Copio esto. Eso es simplemente para hacer la lectura, ¿no? Eso es lo importante. Ahora decimos graficar el círculo. X1, Y1, R1, X2, Y2, R2. Sí, aquí tenemos que calcular primero la distancia, ¿no? Distancia es igual a raíz cuadrada. Para esto deberíamos haber importado de la librería Math, ¿no? From Math, import sqrt, raíz cuadrada de la diferencia de x1 y x2 al cuadrado, más la diferencia de y1 y y2 al cuadrado. Luego decimos, si esta distancia es mayor a la suma de los radios, pues no se intersecan. Caso contrario, se intersecan. Probemos. Probemos con menos 2, 4, menos 2, menos 4, 3, 4, 5, 6. No se interseca. Volvemos a probar. 1, 2, 3, enter. 4, 5, 6, enter. Se dan cuenta que como estoy llamando el input dos veces, leemos una línea, luego otra línea, ¿verdad? Aquí se intersecan, ¿no? De esta forma, ya sabemos comprobamos lo que veíamos gráficamente, ¿no? Estamos programando y resolviendo este problema. Antes de ver los ejercicios para la clase de hoy y cómo enviarlos, hasta aquí, ¿alguna duda?
no se nos vayan todavía. Vamos a terminar de poner los ejercicios, porque después si no, tal vez tengan dudas. Bueno, como nadie comenta, asumo que estamos bien. Librerías y parte de internet. Eso vamos a ver el día sábado, la siguiente clase, cómo instalar librerías externas, ¿ya? Pero las librerías que en este caso le estamos descargando, que es un código propio, ¿no? Que he preparado para esto, pero las librerías por defecto no, o sea, todo primero hay que instalar, que son en este caso las que estamos usando vienen instaladas en el lenguaje, pero si vamos a utilizar librerías externas se instalan y recién se importan. Ahora, vamos a ver cómo pueden preparar las, las tareas, ¿no? Cómo pueden enviar, ¿ya? Si ustedes ven aquí, para los que están con su cuenta ahorita logueada, van a ver ejercicio, ejemplo 2.1, ejercicio 2.1, ejercicio 2.2. Este es para la siguiente clase. Vamos a abrir el ejemplo 2.1, ¿ya? El ejemplo 2.1, vamos a darle aquí en Notebook, ¿ya? Este les recomiendo que si no tienen Git instalado, ¿ya? Porque vamos a utilizar Git en este caso para descargarnos el código necesario para testear, etcétera. Si pueden instalarse Git en su computadora, que les voy a poner luego un manualcito, eh, van a poder ejecutar esto. Caso contrario, les va a dar problemas. Entonces, estas tareas podrían hacerlas directamente en Jupyter Notebook, perdón, en Google Colaboratory, ya para evitarse tener problemas por ahora. ¿Qué hace esta tarea? ¿Ya? Ustedes se descargan esto, crean una, aquí voy a hacer, por ejemplo, una copia para explicarles cómo utilizarlo. ¿Dónde está? Guardar una copia en Drive. Y así no modifico el original. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Ya? En este caso vamos a desarrollar el ejemplo, ¿ya? Estos dos ejercicios son ejercicios nuevos, un ejercicio de temperatura y un ejercicio de detectar decidir si un año es bisiesto o no. ¿Ya? Pero volviendo al ejercicio del máximo de 3 números, el que recuerdan que resolvimos ahorita en la clase. Hay más casos. Hay más casos donde se prueba encontrar el máximo, no solo estos. Entonces, ¿cómo podemos probar para la tarea? ¿Ya? Ustedes vienen acá, ejecutan este código, que esta es la preparación, ¿ya? Esta es la configuración del ambiente de trabajo, de todo lo necesario para que puedan hacer su tarea. Va a tardar un ratito. Voy a hacer zoom, ¿ya? Y ya está. Aquí ustedes ponen su correo, ¿ya? El correo con el que han hecho con el que tienen su cuenta. Entonces yo voy a poner mi correo. RDP 98 arroba gmail. Corren la celda, ¿se dan cuenta? Listo. Ahora pueden resolver el ejercicio. Su código acá. Este comando no lo modifican, por favor, porque si no, no va a funcionar el autograd. Aquí ustedes escriben, pueden borrar esa línea o escribir abajo. Y podemos volver a resolver el ejercicio o lo voy a copiar y pegar para hacer más rápido. Copio, pego y lo pruebo. Ejecuto, pruebo con los casos de prueba que me pongan acá. 22, 44, menos 10. Enter. 24, perfecto. Ahora, para mandar la tarea, solo le doy clic acá. Antes de ejecutar, voy a hacerlo mal el ejercicio, ¿ya? Voy a imprimir B. Voy a volver a correr. 22, 44, menos 10.
aquí funciona, ¿ya? Pero vamos a hacer que falle en algún caso, o simplemente vamos a hacer algo bien obvio, ya, para que falle. Hola. 22, 44, menos 10. Funciona aquí, pero es porque A no es el mayor. Le doy correr, ¿y qué me dice? No pasó los casos de prueba. Me está diciendo, usted su código funciona, vean, ¿no? Miren, aquí, mi código está mal, imprime hola si A es mayor, pero para el caso de prueba que he puesto acá, funciona, pero hay un error lógico en mi implementación, ¿no? Por tanto, el autograd me dice, no pasó los casos de prueba, no, hay casos ocultos sobre los que está probando este código. Entonces, si yo hago bien las cosas, al hacer el cambio tengo que ejecutarlo sí o sí, si no, no se va a guardar mi código. 22, 44, menos 10, enter, envío de nuevo y dice, pasó los casos de prueba correctamente. Entonces, si he pasado ya los casos, yo puedo ir a la plataforma y ven aquí, ¿no? Las tareas evaluables tienen este simbolito de código, ¿ya? Si yo recargo la página, denme un momento a mi internet. Si yo recargo la página, vamos a ver que ahora el ejemplo 2, que era el ejercicio evaluable, se marcó con un tic. Eso significa que he hecho bien y he acabado esa tarea. ¿Listo? Entonces, para todos los ejercicios es lo mismo, ¿ya? Tienen que ejecutar esto, tienen que poner su correo, escriben su código acá, lo prueban con estos casos y lo envían, ¿ya? Y les va a decir si pasó o no pasó todos los casos. Este código y este código no los modifican porque si no van a tener problemas y esta línea tampoco. ¿Listo? Entonces, ahora de tarea tienen estos dos ejercicios. Resolver el ejercicio de la temperatura y resolver el de años bisiestos. Ya hasta el día sábado deberían poder hacerlos, no debería tomarles mucho, es más que nada lógica, aplicando estructuras condicionales, ifs, y con eso ya pueden saber instantáneamente si han hecho bien o no su tarea, ¿no? Con ejercicios, con casos de prueba ocultos. ¿Alguna duda antes de finalizar?